Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver aquí en Salmo 12. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos. Entonces, vamos a Salmo 12. Salmo 12, por favor. Salmo 12. Y la Biblia dice: Al vencedor sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo con labios lisonjeros, con doblez de corazón hablan. Dale Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, que dijeron: por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Yo pondré en salvo al que él enlaza. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, codada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Cercando andan los malos, entre tanto las bellezas de los hijos de los hombres son exaltadas. Y aquí tenemos un salmo que muestra claramente que Jehová guardará sus palabras. Y mirando el salmo por la perspectiva de quién está hablando, sabemos que es un salmo de David, pero parece que en el salmo tenemos David orando a Dios sobre los hijos de los hombres en versículos 1 y 2. Jehová respondiendo, esto es lo que yo pienso yo, en versículos 3 hasta 5. Entonces él pregunta: salva, oh Jehová. Y Jehová dice que va a salvar por medio de destruyendo los malos, para proteger los oprimidos y los menesterosos. ¿Sí ve? Y después regresa a David hablando sobre las palabras de Dios. ¿Sí ve? Contando una cosa importante, que Jehová va a guardar todo lo que él dice. Entonces, sabiendo eso, vamos a exponer este salmo interesante. ¿Okay? Comenzando con el prescrito. Y nota que dice esta cosa sobre Seminit. Y Salmo 6, creo que era Salmo 6. Ajá. Salmo 6, vimos Seminit ahí. Y vimos que significa doblando una octava. Requiere 2 manos doble para tocar la canción para ese salmo. ¿Sí, ve? Y parece que hay una razón en que David dio Salmo 12 también con Seminit. ¿Okay? ¿Y cuál es la razón? Vamos a Génesis 41. Génesis 41. Génesis 41 y versículo 32 dice: en el secundar el sueño a Faraón 2 veces. Okay. Y para que sepas, en el contexto tenemos a José hablando a Faraón. Y Faraón él recibió un sueño y otro sueño, pero los sueños eran muy similares. Entonces está preguntando a José: ¿qué significa estos 2 sueños? Y José está explicándolo y él dice: en el secundar el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Es decir, cuando tienes algo que es dado 2 veces, algo que es doblado como Seminit, es algo que es firme de la parte de Dios, es algo seguro, es algo que Dios apresura para hacer, es algo garantizado. Entonces todo lo que leímos aquí en Salmo 12 es algo que Dios confirma que Él hará. ¿Sí, ven?
Y la pregunta es si eres como David, alguien que es oprimido, alguien que es menesteroso, buscando y clamando a Jehová por su ayuda. Salva, oh Jehová. Entonces vamos a ver versículos 1 y 2. Salmo 12. Salmo 12 y versículo 1 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles. Okay. Y mira que David está orando a Dios porque no hay fieles, no hay misericordiosos en su alrededor. Él se siente solo en ese momento, pero por eso está clamando a Jehová, porque en parte David reconoce que él nunca está solo. ¿Sí, verdad? Y cristiano es lo mismo contigo. Puede ser que no hay otros cristianos en su alrededor, o todos que están ahí son tan carnales que son inútiles para ayudarte en su situación, pero sabes que no eres solo, porque fue el mismo Señor Jesucristo que dijo que Él nunca va a dejarte, ¿cierto? Él siempre vive contigo y es por eso que debes buscar a Él en esos momentos, porque realmente nunca somos solos. Entonces me gusta que David hace eso. ¿Eres así en su oración? ¿Reconoces que Dios siempre está en su lado, cristiano? ¿O piensas que a veces Él no está ahí para ayudarte? ¿Sí, verdad? Si piensas así, puede ser que no eres un misericordioso. No eres alguien que es fiel a Él y por eso no buscas a Él tanto como David. Entonces, ¿quiénes son los fieles? Okay. Vamos a Salmo 101. Salmo 101 para ver esto históricamente y proféticamente. H históricamente, P proféticamente. Salmo 101 y versículo 6. David dice en este salmo: Mis ojos serán sobre los fieles de la tierra, para que se sienten conmigo, porque Él es fiel también. El que anduviere en el camino de la perfección. Entonces los que son fieles andan en el camino de la perfección. Y eso fue la verdad en el tiempo de David. Y es la verdad en realmente todos los tiempos de los hombres. Por eso lo ponía ahí proféticamente, porque siempre se aplica. La pregunta es si estás caminando en el camino que es de Dios, que es un camino de perfección, reconociendo que necesitas a Dios para que Él pueda hacerte santo, para que Él te perfecciona, para que Él te mejora y por eso buscas a Él y caminas con Él, siendo fiel a Él. Eso es lo que David estaba buscando. Y parece que en Salmo 12 él no podía encontrarlos en ese momento de su vida. Por eso él buscó el que siempre es fiel, Dios. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es el camino de perfección para nosotros en estos días? ¿Sí, verdad? Bueno, el camino de perfección incluye algunos preceptos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Tito 1. Tito 1. Para un resumen, para que sepan, hermanos, en Romanos 12 Dios dice que hay tres voluntades que tiene: la buena voluntad, la voluntad agradable y la voluntad perfecta para sus hijos. Y debemos buscar la tercera. ¿Okay? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, Manuel? ¿Eres salvo? ¿Renaciste? Si es bueno ser salvo. Me imagino que viste mucho de eso en Facebook. Hermano Eduardo, él siempre dice que es bueno ser salvo. Gloria a Dios. Eso es la verdad. ¿Sí, ven? Entonces, ¿qué es la voluntad agradable de Dios? Eso es cuando reconoces que no solamente que Dios quiere que todos son salvos, pero también que tienen la ciencia o el conocimiento de la verdad. ¿Y sabes qué? El Señor dice claramente que su palabra es la verdad. Tienes la palabra de Dios en estos días en su lenguaje. ¿Sí, va? Si crees en el 65, ya estás en la voluntad agradable de Dios. Entonces lo que falta después de eso es la voluntad perfecta. Vamos a Tito 1 y versículo 9 que dice: reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Sí, tienes que tenerlo. Firmemente.
esa fiel palabra que es conforme a la doctrina. La doctrina son las palabras que Dios dio, como gotas, como rocío, gotas de lluvia, dándolos progresivamente a nosotros durante la historia. Y tenemos cada palabra, toda habla aquí. ¿Sí, verdad? Entonces, si estás en la voluntad perfecta de su Dios, no solamente sabes de la palabra, estás reteniéndolo firmemente. ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. ¿Sí, verdad? Y si estás en la voluntad perfecta de Dios, si estás en ese camino con Él, vas a ser un cristiano que exhorta a otros para vivir para Dios, según la sana doctrina, que no solamente es válido, sino sano en todo. No hay huecos, lógicas ni nada. Y puede ser que está diciendo, ¿cómo puedo saber eso? Si tienes la palabra de Dios que es perfecto, Dios hizo todo eso para ti, no tiene que preocuparse. Amén. Okay. Pero también para edificar a otros cristianos, convencer a los que contradijeren. ¿Sí ve? Listos para mostrar lo que la Biblia dice sobre este asunto. ¿Sí ve? Entonces, los que son fieles son dispuestos a exhortar y edificar a los hermanos. Pero no solamente eso. En Efesios 6, y versículo 21, la Biblia dice, Efesios 6, versículo 21. Mas porque también vosotros sepáis mis negocios, esto es Pablo hablando, y lo que yo hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, y fiel ministro en el Señor. ¿Por qué? Colon. El cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo que pasa entre nosotros. Él está contando la situación de los hermanos, porque se está preocupando por ellos. Siguiendo. Y para que consuele vuestros corazones. Y alguien que está en ese camino de perfección de Dios también puede dar consolación a otros hermanos. De todo, especialmente con los asuntos de la vida. ¿Sí, verdad? Y nota que Tíquico, tanto como Pablo que escribió esta epístola, y David, ellos están andando en ese camino de perfección, edificando, exhortando y consolando a los hermanos por medio de las palabras que Dios les dio para dar a nosotros. Salmo 12 es una consolación, por eso es tan firme lo que dice ahí. ¿Para qué? Si estás mirando alrededor de este mundo y piensas que los malos ganaron, puedes leer el Salmo 12 y reconocer que no. Jehová, Él va a vencerles, garantizado. Okay. Mirando específicamente a cristianismo, vamos a 1 Corintios 4. Porque puede ser que estás pensando ya, ¿dónde puedo encontrar cristianos, una iglesia local que tiene personas que son fieles a las cosas de Dios, que quieren andar en el camino de la perfección? Bueno, esto es una manera. 1 Corintios 4 y versículo 1 dice, así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Empero se requiere, nota eso, requerido, ¿okay?, en los dispensadores que el hombre sea hallado fiel. Entonces, si estás buscando un pastor, ¿sí ve? Debe buscar uno que es un dispensador y es fiel a los misterios de Dios. Alguien que está en ese púlpito y cree todo sobre esos asuntos de los misterios. Que entiende la seguridad eterna. Que entiende que Israel no es la iglesia, según la Biblia. Todas esas cosas. ¿Sí ve? Cuando ves un pastor que realmente cree todo eso y lo practica en su vida, ya eso es sana doctrina, porque no solamente es teología aquí, sino es algo que afecta al corazón y manifiesta en su vida.
Y es cuando encuentras eso, que yace enfrente de alguien que es fiel, que está andando en ese camino de perfección. Y si preguntas a ellos, ¿cómo estás con eso? Van a decir que yo necesito a Dios, yo soy nada. Eso muestra dónde están. ¿Sí, va? Entonces eso es lo que debes buscar en el púlpito. Y 90% del tiempo, si te vas a una iglesia que tiene creyentes de la Biblia, vas a ver que los ancianos son así y usualmente una cantidad buena de los miembros de la iglesia son así también. No todos, porque siempre es así, hay algunos creciendo en la fe, hay otros que están en problemas, sabemos eso, pero la mayoría a lo menos están tratando, tienen ese propósito en su corazón y tienen la Biblia, ¿sí ve? Y por eso están asistiendo a esa iglesia. Eso es lo que estás buscando. Okay. Regresando a Salmo 12. Salmo 12 y versículo 1, creo. Yep. Siguiendo dice, de entre dos hijos de dos hombres, se acabaron los fieles de entre dos hijos de dos hombres. 2. Mentira habla cada uno con su prójimo con labios lisonjeros, con doblez de corazón hablan. Y David está diciendo que los hijos de dos hombres hablan en esa manera. Tienen doblez de corazón y hablan mentiras, son engañosos a su prójimo, usan labios lisonjeros dispuestos a decir cosas buenas a ellos para engañarles. ¿Sí, va? Entonces llegamos a este concepto de doblez de corazón. Y nota que versículo 2 muestra la versión mala de eso. Okay. Vamos a Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas 12, aquí vamos a ver el opuesto de doblez de corazón. Primera de Crónicas 12 y versículo 33, hablando de un tribu de Israel en el tiempo de Primera de Crónicas, la Biblia dice, ítem de Zabulón 50,000, entonces hablando de Zabulón. Okay. Pero nota, que salían en batalla a punto de guerra, con todas armas de guerra, aparejados a pelear sin doblez de corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Zabulón y estos malos que hablan mentiras? Pero nota, que salían en batalla, ¿sí ve? Están dispuestos a ir para pelear para su Dios. Y en a punto de guerra están organizadas para hacerlo según lo que dice Dios. Con todas armas de guerra. Espiritualmente cristiano, sabes que si tienes el Espíritu Santo y su palabra, tienes esa espada de Dios, espada de Espíritu, que tiene dos filos. ¿Sí, verdad? Y Zabulón, tanto como usted, si no tienes doblez de corazón, vas a tener la espada del Espíritu Santo. Y vas a ser salvo. ¿Sí, verdad? Porque si no eres salvo, esa espada no solamente hace que corta a ti. Siempre corta, pero los que no conocen a Dios hace daño, daño espiritual a ellos. Aparejados a pelear. Si ves, están preparadas para hacerlo, están listos y dispuestos, aparejados a pelear. Eso es alguien que es sin doblez de corazón, alguien que es fiel a Dios y a otros hombres. Pero como ves, la mayoría de los hijos de hombres en estos días no son así. Ni siquiera creen en Cristo, ¿sí ves? Y parece que en el tiempo de David él estaba sufriendo de eso también. Había muchos que rechazaron las cosas de Dios. ¿Sí ves? Y tenían doblez de corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos arreglar este problema de doblez de corazón? Si no sabía, doblez de corazón resulta por teniendo doblado ánimo. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1 y versículo 8 dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, por eso no caminan en el camino de la perfección, ni siquiera pueden quedarse ahí.
Santiago 4 y versículo 8. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros, pecadores. ¿Sí ven? Los hijos de hombres, pecadores, los que son de doblado ánimo. Limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificar los corazones. ¿Sí ves? Entonces tienes que encontrar la manera de sacar su doblado ánimo, y eso requiere buscando a Dios para sabiduría. ¿Sí ve? ¿Qué dice Él? Quiero seguir lo que Él dice. Y eso saca ese concepto de doblado ánimo, purificando su corazón para que puedas dejar ser doble en eso. ¿Sí ve? Para que puedas decir que tienes todas las armas de Dios como Zabulón. Digo esto, hermanos, porque en estos días, la mayoría de cristianos en esos días dicen que la escritura no existe. Que la escritura es solamente en los originales. Que todo lo que tenemos son copias y Dios no es dispuesto a guardar sus palabras para nosotros en estos días. Pero después de diciendo eso, con la otra parte de su corazón, porque son de doblado ánimo, aguanta una versión y dicen que esto es escritura. Que todo es la palabra de Dios, pero no creen que Dios guardó sus palabras. ¿Qué está pasando ahí? Sí, ¿verdad? Y tristemente eso es lo que la mayoría de cristianismo cree. Y es porque es enseñado en universidades y cosas así, ignorando la filosofía que como es el raíz de ese pensamiento. Es decir, ¿por qué creen eso? Es porque no creen Salmo 12. Tienes que rechazar Salmo 12 para decir que Dios no es dispuesto a preservar cada palabra que Él dio. Pero vamos a ver eso pronto. ¿Okay? No es cierto que vas a ver personas que son básicamente eso, pero con diferencias. Yo hablé con un hermano recién y él cree que básicamente que sí, preservación extiende a las copias que tiene de hebreo y griego, pero eso y ya, todo el resto es una traducción. Y bueno, parece que, o espero que él aprende hebreo y griego porque no lo sabe, para que pueda tener la palabra. Porque cuando él usa Google Translate o algo así, él no da cuenta que está ahí confiando en esa traducción para saber lo que dice la palabra de Dios. Hey. So, ¿dónde está él? Gloria a Dios que yo creo, y creyentes de la Biblia creen, que sí, Dios inspiró sus palabras, Él guardó y lo prometió, guardar sus palabras, y también Él está involucrado en la traducción de sus palabras, es decir, interpretación de sus palabras. Es un don dado a la iglesia de Dios. Pero eso es otro estudio. Vamos a Salmo 2. Salmo 2. Salmo 12 y versículo 3 dice: Da de Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, que dijeron: por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Y aquí estamos viendo lo que pasa con los que no son fieles. Ellos usan sus lenguas contra Jehová y dicen cosas así. ¿Sí, ve? ¿Quién es Dios? Yo hago lo que yo quiero, es según mi palabra, lo que yo digo, eso es la verdad para ellos. Entonces la Biblia dice mucho sobre la lengua. Vamos a Santiago 3. Santiago 3. Santiago 3 y versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, digo, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda natural,
y es inflamada del Gehenna. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Y si no crees eso, escucha todas las maldichas que salen en las bocas de algunos, toda la basura, todas las mentiras, todas las cosas que salen de sus labios lisonjeros sobre Dios, tratando de decir que ellos siguen a Dios, pero viven de una manera diferente. ¿Sí, ve? Y la lengua, ellos pecan con su lengua más que con todo el resto. ¿Sí, ve? Porque con la abundancia que está aquí en su corazón, ¿sí ve? Hablas, lo que sale de su boca es lo que está aquí. Y si lo que está aquí está en doblez de corazón, vas a hablar cosas que son contra Dios y contra la verdad. ¿No? Y lo ves ahí en ese salmo. ¿Quién no es el Señor? Debe ser obvio. Jehová es el Señor, ¿sí ve? Okay. Pero para que sepas, especialmente si eres un cristiano y renaciste recientemente, puede ser que en su vida sin Dios tenía una boca sucia. ¿Sí ve? Era así para mí. Pero es posible cambiar su situación por medio o la situación que está pasando con su lengua. Porque la verdad es que, según Proverbios 18 y versículo 21, la vida o la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si no conoces a Cristo, ¿sí ve? Si crees por el corazón, vas a confesar con su boca la verdad que Jesucristo es su Dios y Salvador y que Él te salvó por sus pecados, porque confiaste en lo que Él había hecho para ti en Calvario y rechazaste sus obras, reconociendo que no podía salvar a sí mismo. ¿Sí, ve? Vas a confesar la salud con su boca, usando esa lengua, dando vida en lugar de muerte como hiciste antes, cristiano. Y si ya eres salvo, sí, vas a reconocer, el Espíritu Santo va a mostrarte que tienes que sacar esa basura de su boca. ¿Sí, ve? Entonces, vas a reconocer el poder de lo que dices y buscar a Dios para ayudarte a corregir ese problema. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la manera que puedo limpiar mi boca? ¿Sí, ve? Es conectado con este asunto de doblado ánimo que afecta a doblez de corazón. Si puedes purificar su corazón con algo, puede ser que por eso puedes sacar el problema con su boca. Vamos a Salmo 45. Salmo 45. Yo sé que esto es cierto. Dios purificó mi lengua. Yo siempre estaba diciendo maldicha, después el militario especialmente. Eso era parte de mi norma. Cada frase maldicha. Era increíble. Pero Dios podía limpiar mi boca tanto como Él purificó mi corazón. Salmo 45 y versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Tienes las palabras buenas? Las palabras sanas del Señor Jesucristo. Si eso llena su corazón, hace algo. Yo digo en mis obras del Rey, mi lengua será como una pluma de escribano que escribe apriesa. Porque era así para David. ¿Sí, ve? Él habló las palabras de Dios. Purificó su corazón con esa palabra buena y eso fue lo que salió de su boca. ¿Sí, ve? Entonces la meta es recibir más y más de la palabra de Dios para asegurar que no eres alguien que es como esos hijos de hombres en este mundo que siempre viven en doblez de corazón. ¿Sabes qué? Si no eres salvo, vives así, siempre. Va a ser que hay un problema con su cosmovisión en un lugar u otro. Hay un problema en la vista que tienes de este mundo. Hay algo que faltas y la cosa que faltas es Jesucristo. ¿Sí, ve? Y es por eso no vas a tener todo muy derecho en su mente y corazón. Pero Dios puede arreglar ese asunto. Siguiendo,
Salmo 12 y versículo 5. Salmo 12 y versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Yo pondré en salvo al que él enlaza. Y si ves ese por ahí, es por eso que pienso versículos 3 y 4 son algo que fue dicho de Jehová, porque él está refiriendo a eso. Pero no tienes que seguirme con eso, está bien. Okay. Pero nota que habla de la opresión de los pobres, el gemido de los menesterosos, y Dios dice que Él va a responder y salvarte de Él que te enlaza. No vamos a ver esto históricamente. Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3. Vamos a ver que sí, Jehová mostró en la historia de Israel que Él está dispuesto a ayudar a los pobres que están en opresión. ¿Sí, no? Éxodo 3 y versículo 7 dice, y dijo Jehová, viendo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Versículo 9. El clamor de los hijos de Israel, tanto como David clamando en oración, ha venido ahora delante de mí, y también he visto la opresión, si ve que es conectado a aflicción, la opresión con que los egipcios les oprimen. Y la opresión es conectada a aflicción que recibes por medio de los que son parte del mundo, como los egipcios históricamente. Y es lo mismo proféticamente. ¿Sí ve? Mirando todo el tiempo, siempre hay algunos que están oprimiendo a otros y usualmente lo hacen por medio de sus labios lisonjeros, con mentiras, con engaño, con aflicción. ¿Sí ve? Para que sepas lo que pasó en Éxodo fue por medio de un faraón que no conoció a Dios. Y ese faraón, él trató contra Jehová. Dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién nos es Señor? ¿Sí ve? Yo no conozco este Dios. Y todo lo que pasó en Éxodo ahí es tipología lo que pasará proféticamente en el tiempo de la angustia de Jacob. Porque el gran faraón es el anticristo y él va a decir lo mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Sí, ve? ¿Quién es él? Yo no sigo a él. Yo soy Dios. Faraón estaba diciendo eso. Entonces eso repite. Lo que es interesantemente, el Salmo 12 sí aplica a los santos en la tribulación, que van a ser esos pobres y esos menesterosos debajo de opresión, tratando de gemir a Dios, clamar a Él buscando su ayuda. Pero Dios dice que sí, Él va a ponerles en salvo de Él que les enlaza. Es decir, el anticristo. ¿Sí, va? Me gusta eso. Pero para nosotros, ¿cómo se aplica a todos en el mundo en este momento? Bueno, vamos a Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Y versículo 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, hablando de los hombres en general, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Y estamos ahí, en este mundo impío, estamos aquí presentemente, es el tiempo malo, hermano. Cuando cae de súbito sobre ellos. Y la verdad es que hay engañosos, hay viles que están ahí tratando de controlar a los hombres. ¿Sí ven? Y la mayoría de los hombres solamente reciben lo que dicen y están ahí debajo y enlazados de ellos como en un red, como los peces, y ni siquiera reconocen. Pero están en su súbito, como dice ahí. Y esos malos están siguiendo la conspiración del enemigo, del diablo. ¿Sí ve? Influenciando a todos en este mundo pensar en maneras que son contra Dios y contra su ungido, Jesús. Okay.
Entonces es triste, pero los que no conocen a Cristo, ellos viven así. Y por eso hay tanta opresión que pasa en este mundo. Porque hay personas que toman ventaja de la ignorancia o arrogancia de los hombres. Hablando de América en ese momento, hay mucha ignorancia sobre esa administración que está en Washington, D.C. en este momento. Muy triste. Pero eso es como es. Y hay muchas personas, sí, están dando cuenta, wow, ¿qué está haciendo este hombre aquí? No entiendo por qué está sacando trabajo y todo eso. Yo no voté para él para hacer eso, pero caíste en su súbito, en su red. Es por eso. Hablando de cristianismo, vamos a Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16 y versículo 17 dice: Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. El doblado ánimo llega por las palabras de esos hijos de hombres que tienen esos labios lisonjeros, que hablan mentiras y engañan, pero lo dicen de una manera que parece suave, que parece que tiene buena razón. Y por eso engañan a la mayoría que son sencillos. Es lo mismo en cristianismo en estos días. Es por algunos eruditos que dicen cosas con suaves palabras y buenas razones que la mayoría de cristianos creen que no tienen la Biblia, que es imposible tener cada palabra que Dios quiere darte. Y funciona porque esos mismos cristianos no habían leído Salmo 12. O ya creen en esa mentira tanto que leen Salmo 12 y ni siquiera pueden ver lo que dice. Eso es la decepción. Cosa más triste cuando eres decepcionado. Vas a siempre decir a otros lo que usted está haciendo. Siempre. Y nunca dar cuenta que es usted que es engañado, usted decepcionado ahí. Eso es como funciona. Las tinieblas son algo duro, pero gloria a Dios, si confiaste en Cristo para ser su Señor y Salvador, estás confiando en su obra en Calvario para salvarte, a lo menos vas a ir al cielo, gloria a Dios. Vamos a Salmo 12 y versículo 6. Salmo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Y mira que después de Jehová diciendo que Él va a levantar y poner en salvo los que son pobres, los que son menesterosos por la opresión que hacen los malos contra ellos. Después, David, escuchando la palabra de Dios, dando cuenta que promete salvar a él de esos malos y también promete que va a destruir todos ellos que tienen esos labios lisonjeros, él dice las palabras de Jehová, palabras limpias. ¿Sí? Mostrando que él cree la palabra de Dios. La nota eso, dice, las palabras de Jehová, palabras limpias. ¿Qué tiempo es eso? O no ves un verbo ahí, entonces presente es algo que dice que es. ¿Sí ve? Es una verdad, siempre. Las palabras de Dios, palabras limpias. ¿Cuántas palabras? Que no dice ahí, ¿cierto? Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. ¿Ya viste lo que dice, lo que había dicho David? ¿Qué dice su hijo Salomón? Perdón, eso es incorrecto. No fue Salomón que dio Proverbios 12, fue Agur, hijo de Hase. Pero Agur dijo en versículo 5, toda habla de Dios es presente, siempre es limpia. ¿Por qué? Es escudo a los que en él esperan. Y la pregunta es, ¿estás esperando
en su Dios en este momento, entonces vas a tener el escudo de la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Y David él creyó eso. Entonces históricamente él reconoció la verdad que las palabras de Dios son limpias. Él podía confiar en la respuesta de Dios. Voy a salvarte, voy a destruir a esos malos. ¿Sí, verdad? Él creyó eso en ese tiempo. Mi pregunta es, ¿usted cree eso hoy en día en 2021? ¿Sí, verdad? ¿Cómo funciona eso? Nota que el versículo siguió explicando y dijo ahí, horno de tierra, déjame leerlo. Salmo 12 y versículo 6. Plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Y aquí quiero mostrarles un ejemplo, una ilustración de alguien entrando al horno y siendo preservado perfectamente, que es conectado con un horno y 7 veces. Y eso aplica, esa ilustración aplica directamente a las palabras de Jehová. Nota las palabras, no la palabra, no, cada palabra, toda habla de Dios. Se aplica. Vamos a Daniel 3. Daniel 3. Daniel 3 y versículo 17 dice, tenemos Sidrach, Misach y Abdenago hablando. Okay. Y dice en versículo 17 a Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, los librará. Y si no, nota su fe. Saben que Dios puede, pero si Él no lo hace, ¿qué dicen? Oh rey, que tu Dios no adoraremos, porque Nabucodonosor quería que ellos adoraran un ídolo, y ellos querían seguir a Dios. Querían ser hombres fieles. En el tiempo de Daniel había algunos. ¿Sí, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y la figura de su rostro se desmudó sobre Sidrach, Misach y Abdenago. Habló y mandó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Sube la temperatura, asegura que ellos se queman completamente, solamente tienen cenizas, sus huesos no van a seguir. Quémalos en ese horno de fuego, ese horno de tierra. ¿Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Bueno, 22. Porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho. La llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sidrach, Misach y Abdenago. Mira que ese fuego realmente podía hacer daño a algunos. Y esos soldados sirviendo al rey murieron. Pero ¿qué pasó con esos 3? 25. Aquí tenemos el rey mirando en ese horno de fuego por la distancia y él dice, respondió y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, pero había 3. Y ningún daño hay en ellos, porque Dios está ahí. Son palabras limpias. ¿Sí, ve? Esos hombres fieles están siguiendo esa palabra limpia y ve lo que pasa. Y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de Dios, mostrando que el Señor, Él estaba involucrado en eso, el Señor Jesucristo, una apariencia de Él en el Antiguo Testamento. ¿Sí, verdad? Y cuando Dios está involucrado con sus hombres, con esos pobres y menesterosos, Él está dispuesto ahí para librarles de ese asunto. Y había ningún daño en esos 3 hombres, nada. Gloria a Dios. Y es lo mismo con la palabra, porque tenemos al diablo, el gran Nabucodonosor, espiritualmente, tratando de destruir las palabras de Jehová, para que nadie pueda saber la verdad. Y él ahí tratando de destruirlo por medio de los hombres en la tierra,
A veces quemando literalmente las palabras, con lo que pasó con Eudí ahí en Jeremías 36. Y nada de eso podía destruir las palabras limpias de Dios. Puede colarlo 7 veces, entre 7,000 años, como quieras, en todas las 7 dispensaciones, el diablo intentando, y es imposible sacar esas palabras limpias de Jehová. Gloria a Dios. Okay. En la tribulación, cuando van a hacer una falta muy grande de la palabra de Dios y el anticristo tratando de destruir los suyos, los que son contra él, los santos en la tribulación, Dios va a asegurar que ellos viven tanto como Sidrach, Misach y Abdenago. Gloria a Dios. Regresando a la palabra de Dios, la Santa Biblia espiritualmente, puedes ver que sí, las palabras limpias existieron en hebreo, existieron en arameo también, porque hay partes ahí en Esdras, por ejemplo, y en Daniel. Entonces, diciendo que el Antiguo Testamento solamente en hebreo es falso. Y también tenía las palabras limpias en griego. Y las palabras limpias siguió durante la historia de la iglesia para existir ahí en siraco, y en latín, y en alemán, y hoy en día también en español. ¿Tienes las palabras limpias de Jehová? ¿Cuántas? Toda habla, cada palabra. Que están ahí dispuestos para leer y sabes, esta palabra fue dada de Dios, cada uno. No tengo que estar ahí esperando que el Espíritu Santo confirme si esa palabra es de Dios. Yo sé porque el Espíritu estaba involucrado con esa palabra cuando fue traducido. Gloria a Dios. Esa es la pregunta. Y eso nos lleva a versículo 7. Salmo 12 y versículo 7. Qué bueno que tenemos esas palabras limpias, que no pueden ser destruidas en el horno de tierra. Pero quiero saber si puedo tenerlos hoy. Y versículo 7 dice, tú Jehová los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Y vea que Jehová dice claramente que Él guardará sus palabras. Pero no solamente eso. Nota que dice, tú Jehová los guardarás. ¿Sí ve? Hablando históricamente, en el tiempo de David, los, como muchos saben, es un artículo neutro. Es decir, palabras, si te vas al versículo 6, eso es femenino, el género, ¿cierto? Pero cuando miras los pobres y los menesterosos, eso es masculino. Entonces, cuando Jehová dice que los guardarás, no se refiere solamente a esos pobres y menesterosos, también se refiere a las palabras de Dios. ¿Sí, ve? Y David, él creyó que en el tiempo de él, que Dios va a proteger los menesterosos, que Él va a proteger a los pobres y Él va a guardar también sus palabras, para asegurar que David podía tener una copia para leer, para que David podía tener una copia en su corazón para cantar, porque es un salmo. ¿Sí, ve? Y es lo mismo proféticamente en la tribulación. Dios promete lo mismo a cada santo en la tribulación, que ellos van a ser guardados por Jehová. Y también las palabras de Dios. Puede ser que hay una falta de la palabra, no van a tener tantas copias en el mundo en ese tiempo, porque el anticristo quiere destruir todo eso de Jesús. ¿Sí, verdad? Pero Dios está diciendo, vean, voy a guardar mi palabra para siempre. Para siempre. No solamente en el tiempo de David, pero para siempre, extendiendo durante la historia de los hombres. Okay. Esto es importante saber sobre los guardarás, porque hay algunas vidas en español que cambian los guardarás a nos protegemos, diciendo que solamente Jehová va a proteger los pobres y menesterosos y no las palabras. ¿Sí, verdad? Porque no solamente refiere a personas. Los, siendo como es, puede referir a una cosa como la palabra de Jehová. Entonces ten cuidado. Y para que sepas, no hay base en el hebreo para cambiar eso a nos. Es solamente porque
El erudito que hizo la traducción no le gustó cuando un cristiano mostró que Jehová guardará sus palabras con eso. Yo voy a cambiarlo, nadie va a preguntarme nada. Gloria a Dios que Él escribió claramente que Él está involucrado en la preservación de sus escrituras y también en los que buscan a Él, incluyendo a ti. ¿Sí ve? Él va a guardarte. No puedes perder su salvación, es de Dios. Él te lo dio y Él va a guardar esa salud. No es su trabajo, no puedes perderlo. Gloria a Dios. Okay. ¿Por qué eso es tan importante, Manuel? Bueno, vamos a Primera de Pedro 1, te muestro. Primera de Pedro 1. Nota, las palabras que Dios guarda son para siempre. Y Primera de Pedro 1 y versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente y que permanece para siempre. Renaciste por las palabras de Jehová, la palabra de Dios. Eso es ese simiente incorruptible. Es imposible corruptir las palabras de Dios. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que piensan que eso pasó? ¿Sí, ve? Hay un problema ahí. Renaciste por eso. Sin las palabras de Jehová existiendo sería imposible renacer. Gloria a Dios que Él guardó y guarda y guardará sus palabras para siempre. Y Jesús haciendo promesa en Juan 8 y versículo 51, Jesús dice, nuestro Señor, nuestro Dios, Jesús es Dios. Juan 8 y versículo 51. De cierto os digo, ¿sí ve? 2 veces, seminit. Esto es firme de parte de Dios y Él apresura para hacerlo. De cierto te digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. ¿Estás guardando las palabras de Dios? ¿Sí ve? Comenzando con el Evangelio de Cristo, siguiendo con toda habla que es limpia de Dios, ¿tienes la palabra? ¿Estás caminando en ese camino de perfección cristiana? Si vas a ser como David, declarando, después de escuchando la respuesta de Dios a su oración, sus palabras son limpias, Señor, vas a guardarlos y por eso voy a confiar en sus palabras. ¿Sí ve? Entonces, ¿eres salvo? ¿Conoces a Cristo? Porque si no estás guardando la palabra que dio para la salvación, que es creer en Él, confiar en Él y nadie más para salvarte, ¿sí ven? Vas a morir. Pero si lo haces, no morirás para siempre. Gloria a Dios. Vamos a Salmo 12. Salmo 12 y versículo 8. Salmo 12 y versículo 8. ¿Qué dice? Cercando andan los malos. Entre tanto las bellezas de los hijos de los hombres son exaltadas. Y me acuerdo cuando estaba aquí estudiando para hacer este mensaje para ustedes, hermanos, que mirando ese versículo no tenía sentido para mí. Pareciera como algo muy raro. ¿Por qué, después hablando de las palabras de Jehová, por qué él habla sobre eso? Pero me di cuenta que no estaba siguiendo el salmo. ¿Sí ve? Estaba enfocando en la aplicación espiritual de versículos 6 y 7 y no mirando el contexto. Acuerda que está hablando de los hijos de los hombres que son malos, que dan palabras diferentes que las palabras de Dios que son limpias. ¿Sí ve? Ves esa comparación y que David va a enfocar y creer y confiar en las palabras de Dios, que dice que Él va a salvarle y también va a destruir a esos que tienen labios lisonjeros. Y eso es claro cuando consideras que en versículo 7 dice que Jehová los guardarás para siempre de aquesta generación. ¿Sí, ¿A qué se refiere generación? O generación, si fuiste al Salmo 112 y versículo 2, vas a ver que es conectado a la simiente de alguien. Engendrar, ¿sí ve?
Generación, eso es la conexión ahí. Y la Biblia usualmente usa generación en esa manera. Pero nosotros pensamos cuando estamos ahí leyendo generación que se refiere primero a un intervalo de años, un tiempo. Y puedes ver un ejemplo de eso ahí en Salmo 102 y versículo 24 si quieres. Vas a escuchar muchos que estudian profecía, cuando hablan de generaciones, hablan de 40 años, 80 años o 120 años y tienen versículos para todo eso, hermano. Pero ignoran que el versículo más básico, la definición de Dios que es más importante es esto de simiente. Las generaciones de Adán, Génesis 5. ¿Sí, no? Y es conectado con un simiente, un grupo de personas. Entonces, mirando el contexto, Jehová refirió a los malos, esos hijos de hombres que no son fieles. ¿Sí, no? Y él está diciendo que él va a guardar los pobres y también los menesterosos de ellos que enlaza. De esa generación, de aquesta generación. ¿Sí, ve? Es decir, él promete que si hay una generación de malos, él va a guardar sus palabras y los que buscan a él. De ellos, siempre. Entonces hay dos maneras de leer eso. Puede ser que leíste versículo 7 y pensaste para siempre de aquella generación como juntos y conectaste generación a tiempo, porque siempre se refiere a un tiempo. Y eso es cierto. ¿Sí, ve? Pero eso comienza cuando David dio el salmo hasta hoy en día. Pero si reconoces que siempre había hijos de hombres que eran malos durante el tiempo de este mundo impío, ya ves que Jehová guardando a los pobres menesterosos y sus palabras se extiende atrás desde que Adán se cayó. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Entonces por eso esto aplica históricamente, proféticamente, espiritualmente. ¿Sí, ve? Es imposible para los malos, especialmente ese impío, ese malo, con M mayúscula que ha de venir. Ninguno de ellos pueden destruir las palabras de Dios porque Él está guardándolos y ninguno de ellos pueden destruir los santos de Dios porque Jehová está guardándolos también. Entonces sí, estás en su mundo impío donde los vides son exaltadas, eso es cierto. Pero nota que Dios dio la promesa, tanto como a David aquí en Salmo 12, a ti cristiano, diciendo que sí, Él va a obtener justicia para ti y Él va a salvarte de ellos que tratan de lanzarte. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿eres uno que es misericordioso? ¿Eres un fiel? ¿Eres como David? Comenzando, ¿eres salvo? Arrepentirse por lo que eres un pecador y ponerse su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados porque reconoces que usted no puede salvar a sí mismo. ¿Sí ve? ¿Eres pecador? ¿Necesitas un Salvador? Y ese Salvador es solamente el Señor Jesús y por eso confías en Él. Y después de conociéndole, ¿sí ve? Eres fiel caminando en el camino de perfección que Dios te dio en Romanos 12 y versículos 1 y 2, diciendo que debes buscar a Él, tener su libro, ¿sí ve? Y vivir y dar una vida, una conversación que afecta a otros en el derredor de su comunidad. Espero que sí, para que puedas ser como David en su oración, sabiendo que Jehová, Él guardó y guardará sus palabras. Vamos ahora. Padre celestial, gracias Señor por mostrarnos hoy este salmo. Ayuda a nosotros a reconocer que esta promesa que nos dio aquí en Salmo 12 es algo de semini, es algo firme, es algo que apresuras para hacer, porque prometes que vas a salvar a los pobres y menesterosos que buscan a ti en fidelidad, y también que guardas sus palabras que dio, que tienen sus promesas ahí para nosotros. Ayuda a nosotros a reconocer la verdad que usted nos dio la palabra en español, y ayuda a nosotros a servirte según esa misma palabra. Y le damos gracias por todo, Señor.
especialmente la salvación que dio por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.